Hola familia, bienvenido a Iglesia en Casa. Esperamos que disfrutes este tiempo en comunidad. Creemos que todo es mejor cuando estamos juntos. Recuerda que Iglesia no es una reunión a la que asistes, sino una familia a la cual perteneces. La intención de estar juntos en un hogar es que recuperemos el diseño original de Iglesia. Oramos para que este tiempo juntos bendiga tu vida y Dios hable a tu corazón. Disfruta el mensaje de hoy. ¿Qué tal, iglesia? Bienvenidos a Iglesia en Casa. Estamos muy contentos de poder estar juntos en este tiempo de comunión. Yo te animo a que sigas conectando con la iglesia, sigas conectando con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, porque ese es el diseño de Dios para su iglesia, que permanezcamos unidos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a servirnos unos a otros, a llevar las cargas unos de otros, y así cumplir con la ley de Cristo. Y hablando de esto, hemos estado en una serie que se llama Bajo el Cristianismo Casual, porque de alguna forma estamos buscando alinear nuestro corazón al corazón de Dios, alinear nuestra vida de iglesia a la línea de la palabra de Dios. Y estamos diciendo abajo el cristianismo casual, porque estamos queriendo hacer espacio para un cristianismo más cercano a lo que Dios desea y más cercano a lo que este mundo necesita, este mundo que está en dolores de parto, dice la Biblia, necesita una iglesia poderosa. Vimos ya en las sesiones pasadas esta historia de este padre que trae a su hijo con una necesidad y encuentra una iglesia sin poder. Y eso no nos puede pasar. En tiempos de gran necesidad, la iglesia tiene que tener el poder de Dios en sus manos y el corazón de Dios para poder actuar y poder servir a su generación. ¿Qué va a pasar si la iglesia se duerme y la generación de maldad sigue creciendo? ¿Qué va a pasar? Pues que la iglesia no va a tener el alcance y la eficacia que necesita. Así que sí, nos estamos preparando para lo que viene. Estamos preparando el camino para lo que viene. Esto apenas es el comienzo. Esto de un 100 yo lo veo como un 5. Apenas vamos como en un 5 de que estamos avanzando. Esto no es todo, pero estamos avanzando hacia un diseño que Dios quiere traer sobre su iglesia para este tiempo, para esta hora. Ahora, al decir abajo el cristianismo casual, estamos buscando dejar de celebrar y dejar de tolerar y dejar de consentir un cristianismo tibio, un cristianismo sin frutos, de pura apariencia religiosa, un cristianismo sin poder. Porque si seguimos consintiendo esto, no vamos a dar paso a lo que Dios quiere traer. Entonces sí, estamos buscando hacer espacio. Ok, sin embargo, no porque digamos abajo el cristianismo casual, estamos diciendo que ese cristianismo casual sea completamente falso. Quizá estamos tratando más de decir que ese cristianismo no está lo suficientemente maduro. No estamos diciendo que el cristianismo casual simplemente, no estamos diciendo que es del diablo, o no estamos diciendo que es un cristianismo que se opone a Dios. No, es un cristianismo al final, es un cristianismo, pero no tiene alcance y no tiene poder y no tiene la madurez. Entonces, al decir abajo el cristianismo casual, estamos buscando ir a un cristianismo de más madurez, porque en realidad el cristianismo en esencia es ir a la madurez, ir a más, ir al crecimiento, a la estatura de Cristo. Te voy a leer un pasaje solo para dar base a lo que te estoy diciendo. 1 Corintios 3:12 dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida,
El constructor se salvará, fíjate cómo dice, se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Está diciendo aquí Pablo que cuando se edifica una iglesia, se planta una iglesia, dice, yo puse como constructor, yo puse un fundamento que es Cristo Jesús. Y les dice a la iglesia, ahora ustedes son responsables de cómo edifican, qué materiales van a usar para edificar a la iglesia. Puede ser oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Obviamente paja siendo lo peor para edificar. Obviamente la paja se la va a llevar el viento. Entonces, pero fíjense cómo dice Pablo que al final, en el día del juicio, Dios va a probar la obra de cada uno y ahí se va a ver de alguna forma quién es quién. Y de todas formas habla de que aunque hayas edificado mal, a lo mejor no llegaste a una madurez aceptable, no llegaste a un cristianismo maduro, a lo mejor te quedaste usando paja, madera y dice de todas formas, dice a lo mejor te vas a salvar, pero como quien a duras penas, dice, a duras penas, como que escapando de las llamas. Entonces, yo no digo que el cristianismo casual nos salve, sin embargo digo que es peligroso quedarse inmaduro en la fe, que es peligroso ser este cristiano que alguna vez confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, se bautizó, quizá asiste de manera intermitente o regular a la iglesia, pero sin un compromiso firme hacia la casa de Dios, sin un compromiso hacia la palabra de Dios o al servicio, manifestando poco fruto en su vida diaria, poca transformación, poco testimonio hacia afuera, su carácter sin ser moldeado todavía. Es un cristianismo que parece agua estancada más que un río que va fluyendo. Ese cristianismo es el cristianismo casual que tiene que caer. Ahora, ese cristianismo pues tiene confesión de Jesús, tiene bautismo quizá, tiene ciertas cosas buenas, pero al final dice, puede ser que simplemente llegues a la salvación como escapando entre las llamas. Y quizá a algunos les parezca bien decir, bueno, aunque sea de panzazo, yo en la escuela así me conformé, pasar de panzazo a duras penas, pero pasar. Sin embargo, estamos pasando algo por alto y es el hecho de que lo que hacemos hoy va a contar mañana. Estamos pasando por alto dos cosas. Una, que la manera en que vivamos nuestro cristianismo, esa va a ser nuestra herencia para la siguiente generación. Estamos pasando por alto que lo que hacemos hoy importa. Entonces, si tenemos un cristianismo tibio, no vamos a tener alcances generacionales. Tú vas a ver en el libro de Reyes cómo los reyes no tenían un ejemplo, seguían vidas de pecado y entonces sus generaciones se cortaban. Y entonces muchas veces Dios acababa con las dinastías de esos reyes por no haber hecho lo que agradaba al Señor. Pero David, por ejemplo, fue un rey que agradó a Dios y su dinastía continuó hasta Jesús. Entonces, lo que hacemos importa generacionalmente. El legado que vamos a dejar importa. Ahora, lo segundo es que estamos pasando por alto también que lo que hacemos hoy afecta en la eternidad. La Biblia es clara cuando dice que tendremos recompensas. Es más, la parábola de los talentos dice que se fueron presentando y el que tenía 2 y presentó 4, Dios lo recompensó y le da recompensas y le da más para servir. Al que tenía 5 y multiplicó a 10, Dios le dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré recompensas. Pero al que no hizo nada, ni siquiera pudo entrar. Ahora, este es el asunto, que el que tiene se le dará más, dice la Biblia, en la eternidad, que hay recompensas. Pablo hablaba de una corona, dice, me está reservada la corona de aquellos que guardan y que perseveran la fe y que terminan la carrera y que fueron caminando hacia adelante. Pero si nosotros nos estancamos, posiblemente ni siquiera tengamos una corona. Apocalipsis habla de que debemos retener lo que tenemos, no sea que alguno tome nuestra corona. Entonces puede ser que estés aquí, estemos muy relajados diciendo, bueno, yo voy a la iglesia, yo casual,
Mi cristianismo casual, no mucha devoción, nada más de nombre y pues sí, de pronto leo, de pronto pues canto una alabanza, o sea, todo ese cristianismo no tiene fruto, no tiene alcance, no tiene poder, no va a dejar un legado generacional y muy probablemente no va a obtener ninguna recompensa significativa en la eternidad, pero puede ser, sí, no puedo decir que te vas a perder eternamente, pero sí podemos decir que a lo mejor te vas a salvar a duras penas. Ahora, el peligro del cristianismo casual es que sí, hay la posibilidad de que por confiarnos de que sí estamos en Cristo, al final no estemos en Cristo. Porque al final los frutos es lo que nos hace saber en dónde estamos y quiénes somos, ¿ok? Por sus frutos los conocerán. Entonces, si hay ausencia de frutos, ¿cómo vamos a comprobar si estamos en la fe? ¿Ok? No estamos en la fe por asistir a una reunión, estamos en la fe por un carácter transformado. ¿Cómo vamos a comprobar que seguimos en la fe o que sí seguimos a Jesús si no tenemos frutos? Entonces, ese es el problema de confiarnos, de dormirnos. Por eso no, tenemos que despertar, tenemos que echar abajo este cristianismo casual y heredar una cultura diferente. No vamos a heredar una religión a la siguiente generación. Vamos a abrir un camino de verdad para que las generaciones futuras caminen en una nueva manera de pensar, en una nueva manera de servir a Dios. Y por decir nueva, solo me refiero a una reforma, no tanto me refiero a algo novedoso, me refiero a lo que es desde el principio y que está escrito, pero que olvidamos y que a veces necesitamos una reforma, necesitamos echar abajo paradigmas y construir los que la Biblia ya nos ha enseñado. Entonces estamos, iglesia, en tiempos de reforma. Estos tiempos donde los reyes, Josías, por ejemplo, descubrieron el libro de la ley y al leerlo se compungieron de corazón y dijeron, hemos estado haciendo las cosas mal, y empezaron a hacer reformas y empezaron a hacer cambios. Y entonces de eso se trata abajo el cristianismo casual, es una reforma, es un nuevo tiempo para una nueva hora. La iglesia del último tiempo que necesita ser una iglesia poderosa ante grandes necesidades que está habiendo en nuestro mundo. Ok, entendidos en eso, debemos entender también que cristianismo se trata de ir hacia adelante. Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo dice algo así como, ya que fuimos alcanzados por Jesús, hagamos contar la cruz, hagamos contar esta sangre, hagamos contar esta salvación, no vivamos vidas normales. Yo cuando llegué a Jesús y la verdad descubrí lo poderoso que era y lo hermoso que era, dije, ¿cómo voy a vivir normal después de esto? ¿Cómo voy a...? Yo veía la cruz y pensaba, tú hiciste todo eso y no me voy a sentar en el sillón a ver la tele y ya, y dedicar mi vida a vivir lo más cómodo posible. Yo quiero dar todo como tú diste todo. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo que toma la cruz, se niega a sí mismo y sigue a Jesús. ¿Ok? Abajo el cristianismo casual. Ahora, nuestra primera sesión hablamos de abajo el cristianismo casual. La segunda sesión hablamos de una iglesia profética. Entonces, esto es el proceso de desarraigar y para luego plantar. ¿Ok? Entonces, primero tiramos y luego plantamos. Ya quitamos un poco de cristianismo casual para ahora plantar una reforma, la iglesia profética. O voy a desarraigar otro poquito porque vamos a estar hablando en la siguiente sesión de plantar una iglesia de intimidad. No te lo pierdas, pero hoy voy a hablar de tirar algo abajo. Vamos a tirar la iglesia consumista. Este mensaje se llama Abajo la iglesia consumista. ¿Ok? Hay un cristianismo donde todo se trata de nosotros, no de Jesús. Ese cristianismo tiene que caer. Es ese cristianismo en los 80s y 90s que empezó a surgir, donde Jesús se trataba de ti, donde Dios tiene un plan para ti, donde Dios te quiere ver bien, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que estés tranquilo, Dios quiere que tengas paz. Es como que Dios existe para ti, Dios está para ti. Y sí es verdad,
pero en realidad es un pacto, es una relación de pacto. Yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Y esa es la parte que olvidamos, la parte que nos corresponde entregar y sacrificar a nosotros. Si Dios está por nosotros, se dio a Jesús, ¿no? A nosotros para salvación. Dios se dio por completo, dice, sin reservas, dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Entonces, es cierto que el cielo se ha desbordado sobre la tierra, pero el cielo pide de la tierra también esa entrega total, esa vida sacrificial, esa negación a uno mismo. Es un pacto. Ustedes serán míos y yo seré suyo. Entonces por ahí hubo un cristianismo que empezó a surgir y que tiene que ir cayendo ya. Este cristianismo donde todo se trata de mí, Dios se trata de mí y Dios tiene que bendecirme y Dios tiene que hacer esto por mí y por qué Dios no hizo esto y por qué Dios permitió aquello. Y todo el tiempo ese cristianismo despierta muchas quejas de por qué Dios no hizo esto que le pedí, por qué Dios está permitiendo que sufra, por qué Dios no se da cuenta de estas cosas. Y entonces hay mucha queja, mucho capricho. Es un cristianismo muy caprichoso porque es un cristianismo consumista. Cuando digo consumista, hablo de un cristianismo que tiene sus apetitos fuera de control. ¿Por qué tiene sus apetitos fuera de control? Porque solo está pensando en sí mismo, ¿ok? Vamos a ver un poquito más leyendo Mateo 4, verso 1 al 4. Este es Jesús ayunando 40 días. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra capturó mi corazón cuando la estaba leyendo y por eso estoy dando este mensaje, porque saltaba a mi mente esto, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, no solo de pan. Y me daba vueltas una y otra vez, no, solo pan no. O sea, y este es el asunto. Nuestra vida no puede estar compuesta de comida. No solo, dice, no solo de pan. No solo es consumir. No, porque eso nos lleva a un ciclo de consumismo destructivo. No solo de pan, habla de que no puedes estar obedeciendo siempre a tus apetitos, porque estamos acostumbrados a obedecer a nuestro apetito y a nuestro deseo. Pero dice aquí, no puedes vivir así, no solo de pan vive el hombre. Hay otro apetito en tu vida, es el apetito espiritual, y ahí es donde viene. También te vas a alimentar de la palabra de Dios. Ahora, sí, dice no solo de pan, o sea que sí debemos comer, obviamente, pero no es solo eso. Lo importante en nuestra vida es el alimento espiritual, la palabra de Dios y las palabras que salen de la boca de Dios. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero entonces, tu dieta de vida no puede ser consumir. Tiene que haber ahí algo que esté filtrando, que esté limpiando, tiene que haber algo ahí que esté depurando, tiene que haber ahí un balance. No puedes entrar en ciclos consumistas porque esos ciclos te van a destruir y sobre todo van a apagar tus apetitos por las cosas espirituales. Dios siempre llamaba a su pueblo a parar. Por ejemplo, el día de reposo es para, no es trabajo, porque trabajo es ansiedad, estrés, preocupación, afán, y así vamos en esos ciclos destructivos que acaban con nuestra vida. Es reposo es confía en Dios, da un día de descanso a tu cuerpo, no siempre estés dándole a tu cuerpo lo que desea, descansa. Luego, cada 7 años debían dejar descansar la tierra. La trabajaban 6 años, pero en el año 7 debían dejar descansar la tierra, no la debían labrar ni cultivar. Así Dios nos llama a parar, nos llama a decir, hey, esperen, pongan
altos, pongan frenos, pongan límites. No, porque si no lo hacen, van a vivir vidas desenfrenadas, sin control, consumistas. ¿Ok? Entonces, este pasaje habla de un Dios, Jesús, que ayuna como hombre 40 días y de alguna forma ves como Él tiene ya un freno ahí de ya no me va a controlar mi apetito, no me va a controlar mi deseo, sino que yo voy a vivir para el deseo de Dios. Y esto es muy importante porque Jesús aprendió como hombre. Obviamente Él era Dios, pero nos da un ejemplo como hombre. Y este ejemplo es de no solo de pan vive el hombre. ¿Okay? Puedes sustentarte también de lo que viene del cielo. Y debemos aprender, iglesia, a sustentarnos de lo que viene del cielo. Debemos aprender a alimentarnos de lo que viene de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús está con la mujer samaritana y está hablando con ella y viene ahí un momento tan especial y vienen sus discípulos y habían ido a conseguir comida y Jesús les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben? Y entonces ellos pensaron, ¿alguien le habrá traído pan? O sea, luego pensando en comida y dice Jesús, no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Fíjense cómo Jesús como hombre nos enseña que podemos comer de otras cosas. Nos enseña a frenar ciclos de consumismo y para poder comer del verdadero alimento. Es más, la Biblia dice, Jesús dijo, mi carne es verdadero alimento, mi sangre es verdadera bebida. Y este es el asunto. Jesús estaba diciendo, si ustedes están plenos en mí, se alimentan de mí y beben de mí, van a estar de verdad plenos. Eso sí los va a llenar. Mientras más satisfechos estemos en Jesús, menos vamos a buscar satisfacer el alma con todo lo demás. Nuestra satisfacción en Jesús va a apagar el consumismo. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de cómo podemos frenar el consumismo y vivir como Jesús vivió, en el ejemplo de Jesús, porque queremos echar abajo la iglesia consumista. ¿Vas conmigo? Ok. Vamos con el primer punto. Este es muy sencillo. Frena el consumismo con tiempo a solas con Dios. Los tiempos a solas con Dios son muy, muy, muy importantes, en verdad. Jesús decía, cuando ores, entra a tu recámara y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar. ¿Ok? Ahora, hablando de consumismo, el consumismo es bebe todo, come todo, prueba todo. Eso es lo que provoca el consumo. Terminas por aceptar todo y no te detienes. Pero a veces tienes que irte a encerrar un rato, ¿sabes? El lugar secreto es poder tomar tu carne, tus deseos, tus ansiedades, todo tus apetitos e irlos y encerrarlos ahí en la recámara y cerrarle la puerta. En verdad es importante cerrar la puerta. Entonces, de alguna forma, ahí estás apagando ya tu deseo de seguir, tu deseo de consumir. Y cuando vas y te encierras a solas con Dios, de verdad empieza a ponerse un freno a tu carne y empieza a avivarse tu espíritu. Siempre que le pongas un freno a tu carne, vas a avivar tu espíritu. Así que tú puedes frenar el consumismo estando a solas con Dios. Encierra tu carne en el lugar secreto. Ahora, uno de los secretos del lugar secreto es que cuando estás ahí, dice, el Señor te recompensa. Y yo veo que una de las recompensas que obtenemos del lugar secreto es que Dios nos da filtros. Es una de las recompensas de estar en la presencia de Dios. Te da como ciertos filtros. ¿Por qué? Porque el consumismo no tiene filtros. El consumismo no se fija. El consumismo solo consume todo, aprueba todo. Cuando no tenemos filtros, vemos algo y decimos, esto es verdad, y sentimos algo, nuestros sentimientos son verdad, pensamos algo, mis pensamientos son verdad, ¿no? Me dijeron algo, es verdad, y ese es el consumismo también. Nuestro espíritu estamos consumiendo todo tipo de cosas y no estamos filtrando, y tenemos que aprender que no todo es verdad. Y tenemos que aprender a discernir, dice la Biblia, que los maduros espiritualmente son los que han aprendido a discernir entre el bien y el mal.
Hay un cristianismo que dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero al final no, sí hay cosas que tú debes filtrar. Hay cosas, hay oscuridad en medio de nuestra vida que debemos aprender a identificar. ¿De dónde obtenemos ese filtro que nos va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo para llegar a esa madurez? En el lugar secreto. Yo te digo, no hay madurez sin el lugar secreto. No hay madurez sin intimidad con Dios. No vas a obtener la madurez solo yendo a la iglesia y teniendo reuniones públicas. También necesitas intimidad. No hay madurez y no hay crecimiento real sin intimidad. Ahora, la intimidad es difícil porque la carne se resiste a estar a solas con Dios. La carne quiere siempre seguir consumiendo y que tú la detengas y le digas, te encierras ahí. Empiezan los problemas, pero una vez que tu carne se somete ahí a la presencia de Dios, va a obtener la recompensa de madurar y de tener un discernimiento entre el bien y el mal. Así que esa es una de las recompensas. Necesitas el lugar secreto y necesitas estar a solas con Dios para frenar el consumismo. ¿Sabes por qué lo va a frenar? Porque vas a salir de ahí con un filtro, con un entendimiento diferente. A veces puedes estar en tu casa ahí enojado por algo, frustrado por algo y ya no sabes por dónde ir. Te encierras en el lugar secreto y ahí te empieza a traer Dios claridad, empieza a apaciguar tu espíritu, empiezas a entender y ya luego sales de ahí tranquilo, tomando mejores decisiones. Ya, ahora sí, estás teniendo un discernimiento que viene de estar a solas con Dios y obviamente eso va a frenar esos ciclos destructivos y esos comportamientos destructivos de consumismo. Vas a poder estar más tranquilo y tomando mejores decisiones. ¿Vas conmigo? Ahora, otra cosa que frena el consumismo es obviamente el ayuno. Aquí dice este texto, volvamos al texto inicial, dice que Jesús ayunó por 40 días y que pasados los 40 días, fíjate, tuvo hambre. Y ahí es cuando vino el tentador. A los 40 días es cuando vino el tentador a decirle, bueno, pues ya, terminó tu ayuno. De una vez dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ok, aquí hay, es muy importante. Jesús no tuvo hambre los 40 días. Posiblemente los que hemos ayunado sabemos que los primeros 2 días o 3 son los más difíciles, pero después tu carne da de sí. Después ya es así como que tu carne se rinde y dice, está bien, no comamos, ¿no? Entonces se entiende que obviamente Jesús pasa este proceso, después de 40 días, pues ya comida, o sea, es así de, ¿qué es comida, no? Pero pasando los 40 días, dice, pues ya tuvo mucha hambre. Eso es normal, no es pecado, ¿verdad? Tener hambre. Pero lo que sí es pecado es vivir para satisfacer los apetitos. Lo que sí es pecado es que no es tener hambre, sino que la comida sea nuestro Dios. Eso sí es lo que está mal. Entonces, de alguna forma, la tentación tuvo que ver no con el hambre normal, ¿verdad?, que Jesús tenía porque había ayunado, sino tuvo que ver con darle un lugar a la comida que no le correspondía, con obsesionarse con ella, con usar el poder de Dios para satisfacer el deseo de su cuerpo. Y Jesús dijo así de no. O sea, Jesús frenó eso y dijo, mi apetito, sí tengo hambre, pero mi apetito no es Dios. Sí tengo hambre, pero mi apetito no va a tomar lo que es de Dios, ¿no?, el poder del Espíritu Santo, y a usarlo para satisfacerme. Esa es la iglesia consumista, la que trata de usar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios, para convertir las piedras en pan, para satisfacer sus propios deseos, para escuchar los mensajes que quiere escuchar, para que todo se adapte a su comodidad. Dios no es Dios, su apetito es Dios. Y usan lo que hay de Dios para satisfacer, para complacerse, autocomplacerse. Entonces, de alguna forma, estamos siendo esta iglesia consumista cuando convertimos las piedras en pan, porque ahí nuestro apetito es Dios. Cuando tu apetito gana, cuando tus deseos ganan, tú vas a perder propósito y vas a perder poder de Dios. Yo veo esto. Yo veo que Jesús dice,
aquí en este texto que pasado a esas tentaciones vinieron ángeles y los sirvieron. Eso es muy poderoso. Pero también en otra parte dice que pasadas estas tentaciones regresó a la ciudad en el poder del Espíritu Santo. Entonces imagínate lo producto de este ayuno. Viene aquí un Jesús con ángeles a su servicio y el poder de Dios fluyendo de todo su ser, de su boca, de sus manos. O sea, y por eso Jesús hizo tantos milagros, hizo tantas cosas, porque se resistió a satisfacer su propio deseo. Y es ahí cuando vino el poder de Dios. Mientras tú vivas para satisfacer tus deseos, tú vas a ver muy poco del poder de Dios en tu vida. Por eso estamos hablando de abajo el cristianismo casual, porque el cristianismo casual, recuerda, no tiene poder. ¿Qué es lo que va a frenar el cristianismo, el consumismo? El ayuno, ¿ok? Entonces el ayuno de Jesús apagó la pasión por la comida, ¿ok? Hay un Dios que quiere tomar el lugar de Dios y es el vientre. Déjame leértelo. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado. Ya se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El futuro de ellos es la destrucción porque su Dios es su propio apetito. Otra versión dice: su Dios es el vientre. Y están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra mirada? En el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en espera de que Jesús regrese. Verso 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Fíjense qué esperanzas, ¿no? La esperanza de Jesús regresando a la tierra, de una transformación de esta miseria a un cuerpo glorioso, o apetitos de la carne, o vivir pensando en lo temporal y en las cosas de este mundo. Dice: si tú vives para satisfacer tu vientre, tú eres un enemigo de la cruz. Es una burla. O sea, si tú vives para satisfacer tu vientre, es una burla, una afrenta contra un Cristo crucificado que no vivió para sí mismo, sino para entregarse. Si tú no vives un cristianismo sacrificial y de entrega, que es acorde a la entrega del cielo, de ese Salvador en esa cruz, si tú no honras la cruz, si tú de alguna forma vives una vida cristiana cómoda, aprovechando la cruz para convertir en pan las piedras y para satisfacerte tú, y no eres sacrificial, entonces no estás viviendo, dice, como afrentando a la cruz, afrentando al Salvador. Afrentando al Salvador. Es como decir: hey, Jesús derramó toda su sangre y yo no quiero hacer el mínimo esfuerzo, no quiero negarme a mí mismo casi nada. Es así de que como que no tiene sentido entonces mi cristianismo. Pero cuando yo sigo el ejemplo, dice Pablo: sigan mi ejemplo. Fíjense cómo estamos viviendo. Dice: no vivamos para lo terrenal, para lo temporal, satisfaciendo nuestros propios deseos. Sigamos al Salvador, pongamos la mirada en Jesús, en su regreso, y pongamos la mirada en la esperanza futura, no en las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra las podemos perder fácilmente, pero no perdamos nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestra adoración, nuestra santidad. Esas son las cosas que más debemos perseguir, pero estamos persiguiendo este mundo tanto que estamos afrentando a la cruz y nos comportamos como enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro apetito. Vivimos para satisfacernos. Cuando vives para satisfacerte, tú ya no tienes por Dios a Jesús, tienes por Dios a tu vientre. Ahora, lo curioso es que del vientre, dijo Jesús, cuando dice de su interior, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Ok? En la palabra original de su interior dice vientre. Entonces aquí Jesús está usando esta palabra vientre para decir: del vientre es donde nacen los apetitos. El vientre te dice: quiero comer. El vientre te dice: deseo esto, deseo aquello. Es
el lugar donde se albergan un montón de deseos desordenados. El vientre se puede comer todo si tú se lo das, hasta las piedras, ¿ok? Pero dice Jesús, pero el que cree en mí, yo voy a tomar ese vientre y voy a convertirlo en una fuente de agua viva. Es el Espíritu Santo fluyendo dentro de ti. Entonces, de alguna forma, Jesús viene a ocupar el lugar de tus apetitos para convertirlo en un lugar de plenitud constante. A la medida que tú vivas en un fluir del Espíritu, ¿ok? En una llenura del Espíritu, los apetitos obviamente carnales no van a estar y van a estar en completo orden. Sí vas a tener hambre, pero la comida no va a ser tu Dios, ¿ok? Sí vas a tener hambre, pero tu alimento va a ser, y tu verdadero alimento y tu verdadera bebida va a ser Jesús. Por eso dice la Biblia, Gálatas 5:16, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, está diciendo aquí, dice que si tú vives por el Espíritu, los deseos de la naturaleza pecaminosa van a estar en completo orden. Entonces yo te voy a decir algo, es importante por eso estas disciplinas espirituales, el orar en el Espíritu, el mantener este fluir activo, el leer la palabra de Dios mantiene este fluir activo, el adorar mantiene el fluir activo. Entonces, cuando hay un fluir del Espíritu activo dentro de nosotros, este despertar espiritual constante, vamos a ser personas plenas. Y la plenitud da poco lugar al consumismo, ¿sí o no? Cuanto más pleno, menos consumo. Cuanto más pleno, aunque haya muchas tentaciones, yo voy a decir, yo ya tengo mi alimento, muchas gracias. Cuanto más pleno puedo estar en Jesús, menos voy a buscar todo lo demás. Pero cuando busco todo lo demás, realmente Jesús va a quedar descartado. Así que tú eliges qué vida quieres vivir o a qué Dios quieres adorar. ¿Quieres adorar al vientre o quieres que de tu vientre fluyan ríos de agua viva? Ahora yo te digo, si tú dices, yo quiero más del Espíritu, yo quiero eso, ese fluir, esa plenitud de vida dentro de mí que me haga desbordar de amor por Jesús y enfocarme solo en Él, ok, muy bien. El ayuno frena este ciclo de consumismo. El ayuno le dice no a los apetitos carnales. Escúchame, iglesia, vienen días tan oscuros que debemos prepararnos. En estos días oscuros, la comida no puede tener un lugar tan importante. La comida no puede tener un lugar tan importante en nuestra rutina. No solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús con esto le está dando un parámetro a su iglesia, porque su iglesia no puede vivir al ritmo de este mundo. Este mundo es el mundo más consumista que ha existido, en verdad. Este mundo es la generación más consumista que ha existido. Consumimos de todo a todas horas, ¿no? Todo lo que queramos rápido, ¿ok? Todo está a nuestra mano, todo está a nuestra disposición. Realmente es aquí barra libre, es buffet, aquí puedes comer todo lo que quieras. Y el mundo está así, consumiendo, porque el mundo está vacío espiritualmente. Obviamente si hay un vacío del espíritu en el vientre va a decir comida. Pero Jesús ayunó y dijo, no solo es comida, no solo es consumir, no solo es disfrutar, no solo es entretenimiento, no solo es estar cómodo, no solo es estar bien, no todo se trata de estar bien. A veces va a ser difícil, a veces vamos a sufrir, a veces vamos a ser perseguidos, a veces vamos a ser maltratados, golpeados, a veces sufriremos injusticias, seremos insultados. Todo eso está en la Biblia. Ese es el cristianismo real, el que seguía ardiendo el fuego del Espíritu en medio de las peores dificultades. Y Jesús quiere que su iglesia aprenda a poder resistir la tentación de querer usar el cristianismo para convertir piedras en pan, de resistir la tentación de usar el cristianismo para mi apetito y mi comodidad y amoldarlo a mi conveniencia y a mi deseo. No, mi Dios no es el vientre, mi Dios es Jesús, porque si mi Dios es el vientre, yo soy enemigo de la cruz. Y te digo, vienen días donde va a ser muy importante que la iglesia sea una iglesia de verdad rendida, una iglesia sacrificial,
que venga el tentador y nos diga, convierte estas piedras en pan, y es decir, así de, mira, ¿cómo te explico que yo ya comí? ¿Verdad? ¿Cómo te explico que yo ya tengo otro alimento y que estoy bien con eso? Estoy bien en Jesús. Tengo todo en Jesús. Estoy bien con Él. Estoy satisfecho en Jesús. Ahora, te voy a decir esto y termino. La iglesia del último tiempo, más de verdad, más que en todas las generaciones, en el último tiempo la iglesia tiene que estar tan satisfecha en Jesús, pero tan satisfecha en Jesús, porque va a haber tantas tentaciones y tanta actividad consumista en el último tiempo, que el acto de revolución más grande que va a tener la iglesia va a ser este acto de decirle no a los apetitos y decirle no a muchas cosas y decir no solo es pan, sino es la palabra de Dios, sino es Jesús. Ese es cristianismo, iglesia. Ese es cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Así que, ¿cómo frenamos, resumiendo, el consumismo en nuestra vida para apagar estos deseos y que nuestro Dios no sea el vientre? Tiempo a solas con Dios, ayuno. Y aquí podría decir palabra de Dios, oración, pero quiero dejarte estas dos porque siento que estas dos son de las que más carecemos: el ayuno y el tiempo a solas con Dios. La siguiente sesión vamos a hablar del tiempo a solas con Dios, pero yo voy a seguir insistiendo aquí en el ayuno porque eso es lo que el enemigo no quiere, que hablemos del ayuno, porque el ayuno puede poner el mundo de cabeza. Cuando Jesús ayunó 40 días, puso el mundo de cabeza. Cuando Moisés ayunó 40 días, trajo una revolución en su generación. Así que el ayuno importa. Tenemos que recuperar esta actividad de la iglesia de ayunar. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a dar poder de Dios. Abajo el cristianismo casual. Señor, gracias por este tiempo juntos. Queremos el fluir de tu espíritu en nuestro vientre y no escuchar a los deseos de nuestro vientre, porque tú eres nuestro Dios, no nuestro vientre. Queremos vivir para tu satisfacción, no para nuestro propio deleite. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Queremos agradarte a ti, no a nosotros mismos. Señor, no solo de pan vivimos, sino de tu palabra. Jesús, susténtanos tú, alimentanos tú, provéenos tú, sé tú nuestro alimento, nuestra bebida. Sé nuestro todo, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.
Iglesia, es momento de ofrendar. Todos tus donativos hacen una gran diferencia para la visión de nuestra casa, que es llevar descanso y transformación en Jesús. Ahora en este formato de Iglesia en Casa, puedes ofrendar en el hogar en el que te estás reuniendo, o bien puedes depositar en los números que encontrarás en nuestras redes sociales. Muchas gracias por tu generosidad y gracias por ser parte. Dios te bendiga.